Es el placer de presentarles a la doctora Tatiana Rodríguez Reina. La doctora se formó como médico cirujano en la Universidad Autónoma de México, misma institución donde realizó la especialidad en medicina interna y reumatología y el máster de ciencias médicas. En la Universidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos, hizo el seguimiento en esclerosis sistémica, cuenta con certificación por parte del Consejo Mexicano de Reumatología y el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Actualmente está como investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Bienvenida y agradecemos tu apoyo y disponibilidad para darnos la plática. Pues te dejo los micrófonos, doctora, para que tú puedas dar y así vas a hacer perfecto. Y muchas gracias, Tina. Pues les agradezco a todos su asistencia y la participación en los eventos de este mes de la esclerosis sistémica. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de las actualidades en el tratamiento y también de algunas oportunidades de tratamientos y de cómo acercarse a nosotros para buscar opciones adicionales de tratamiento. Yo, como conflictos de interés, son estos dos. Soy speaker y asesora para algunos de los laboratorios que desarrollan tratamientos para esta enfermedad. Y pues nada más comentarles que no todos los tratamientos que se han aprobado para esclerosis sistémica en el mundo, no todos están disponibles en nuestro país, pero bueno, vamos a platicar también algunos de ellos y les haré la acotación en ese momento. Como generalidades de esta enfermedad, no sé si todos ustedes ya hayan escuchado pláticas de esto en el pasado o no, pero para poner en contexto a los que no, pues es una enfermedad de tejido conectivo, de las cuales son un grupo de enfermedades de las llamadas de tejido conectivo junto con, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, enfermedad mixta de tejido conectivo, miopatías inflamatorias, son este grupo de enfermedades a las que se conoce de enfermedades de tejido conectivo. De las enfermedades de tejido conectivo es una enfermedad poco común y en algunas clasificaciones se puede clasificar a la esclerosis sistémica como parte de estas enfermedades que les llaman enfermedades raras o enfermedades huérfanas. Y esto tiene relevancia para la asignación de recursos de los sistemas de salud. Entonces, como grupo de pacientes, ustedes pueden pugnar como para buscar tratamientos nuevos y decir, esta es una enfermedad rara, esta es una enfermedad huérfana y necesitamos que se pugne para buscar tratamientos para esta enfermedad porque es una enfermedad de las consideradas huérfanas. Entonces, la búsqueda de recursos de salud en estas enfermedades se puede también pugnar por buscar este grupo de enfermedades huérfanas. Es una enfermedad poco común y es mucho más común en mujeres que en hombres, y esto es así para muchas enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes nos atacan más a mujeres que a los hombres. En esclerosis sistémica en nuestro país, por ejemplo, de cada 10 enfermos con esclerosis sistémica en nuestro país, 9 son mujeres. Esto es similar en lupus y es similar en algunas otras enfermedades autoinmunes, pero no en todas. Por ejemplo, artritis reumatoide, como 6 de cada 10 son mujeres y otros 4 hombres. En vasculitis sistémica también es un poquito más común en mujeres, pero no es una relación 10:1. Entonces también otra forma en la que podemos presionar a las agencias de salud y al gobierno, es decir, es una enfermedad que afecta más a mujeres. Otra forma en la que podemos presionar a Secretaría de Salud y a los tomadores de decisiones en cuanto a presupuestos. Y esto, es decir, es una enfermedad que ataca principalmente a mujeres en edad reproductiva y a mujeres en edad económicamente activa. Entonces, es otra forma en la que ustedes como grupo pueden hacer presión a las instancias de salud. Es decir, es una enfermedad huérfana, es una enfermedad que ataca más a mujeres en edad económicamente productiva. Y muchas de estas mujeres pues son jefas de familia
y pues pueden tener cierta discapacidad por la enfermedad, y entonces es una enfermedad que tiene impacto en las familias también por esto, porque está atacando a la jefa de familia, está atacando a una mujer económicamente productiva, y es una enfermedad que le puede producir cierta discapacidad a la mujer, ciertos cambios en su aspecto, ciertos cambios en su fisonomía que le pueden hacer tener ciertas dificultades para relacionarse con otros o para tener relaciones interpersonales. Entonces, es muy importante y muy impactante para los y para las pacientes, que les puede ocasionar cambios en diferentes aspectos de su vida que tienen que ver con el aspecto social, con el aspecto de relación. Y por otro lado, otra cosa importante es que puede ser una enfermedad que puede causar la muerte en algunos de los pacientes. Y entonces las principales causas de mortalidad de los pacientes con esclerosis sistémica, que han ido cambiando y ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva que les quiero mostrar, déjenme ver dónde está esa diapositiva, es que las principales causas de mortalidad es complicaciones pulmonares como fibrosis pulmonar, otra complicación cardiopulmonar que es la hipertensión arterial pulmonar, que esto es diferente a la hipertensión arterial sistémica, que es la hipertensión que todo el mundo conoce. Esto es hipertensión arterial pulmonar, causas cardíacas y menos común causas renales. En el pasado, los pacientes con esclerosis sistémica, la principal causa de mortalidad eran las causas renales, pero ahora gracias a que hay tratamientos como los inhibidores de la ECA, que son como el enalapril o el captopril y así, la causa de mortalidad por riñón ha disminuido muchísimo, pero entonces ahora lo más que les llega a causar mortalidad a nuestros pacientes son pulmón y corazón. Y por eso vamos a hablar un poquito más de estos tratamientos en esta plática. Esta es una enfermedad que afecta a diferentes aspectos. Uno es que produce inflamación, y esto se refleja en inflamación autoinmune, es una enfermedad autoinmune y vemos muchos autoanticuerpos que nos sirven para diagnosticar la enfermedad, pero es una enfermedad en la que al principio produce mucha inflamación y por eso los pacientes al principio pueden sentirse cansados, fatigados, como con mucho ataque al estado general, y eso es reflejo de la inflamación importante que están teniendo. Y también produce fibrosis, y la marca de la fibrosis es como el paciente haciendo un poquito dura su piel, entonces deja como una cicatriz en los tejidos. Entonces, esta cicatriz se puede ver en diversos órganos en forma de fibrosis. La cicatrización excesiva es lo que lleva a la fibrosis, y esto lo podemos ver en fibrosis en los pulmones, fibrosis en tubo digestivo que les provoca que el tubo digestivo no se mueva muy bien y tengas problemas digestivos, o fibrosis en arterias, y eso puede ocasionar la hipertensión arterial pulmonar, puede ocasionar fibrosis en los riñones y fibrosis en otros órganos. Esta enfermedad tiene dos grandes formas clínicas: la enfermedad limitada, que es la que afecta poca piel, que afecta nada más piel de codos hacia abajo o de rodillas hacia abajo, y la enfermedad difusa, que es la que afecta más piel, y es aquella en la que los pacientes tienen este endurecimiento de la piel, no solo en cara, manos, pies, piernas, sino también en muslos, también en la cara superior de los brazos, en tórax o en abdomen. No sé si puedan ver como mi señalador, cómo da vueltitas o no. ¿Sí se puede ver el señalador? Perfecto. Bueno. Y esta fibrosis de la piel, este engrosamiento cutáneo, los médicos lo medimos en 17 zonas distintas, y seguramente los pacientes cuando van a consulta recuerdan que los médicos van como pellizcando diferentes zonas de la piel, y entonces eso lo hacen los médicos para determinar qué tan afectada está la piel en 17 zonas distintas, y eso lo vamos sumando y vamos dando un puntaje de acuerdo al cual los médicos nos damos cuenta qué tan afectada está la piel en diferentes zonas, y damos un puntaje total que va desde 0, que es normal, hasta 51, que es lo más afectado. Y puede estar en el panel un poquito engrosado,
en el panel B un poquito más engrosado o en el panel C y D muy engrosado. Entonces, de acuerdo a eso, los médicos vamos determinando qué tan engrosado está. ¿Por qué es importante? Pues en los pacientes con enfermedad difusa, que son los que tienen más piel afectada, al principio de la enfermedad la piel se empieza a afectar mucho y es en esta fase de la piel en la que pueden ocurrir daño a órganos internos. Entonces, es en esta etapa de la enfermedad que puede durar entre 3 y 5 años, en la que los pacientes sienten que están empeorando y en el que también se empiezan a afectar órganos internos. Nosotros como médicos, esta etapa de la enfermedad es una etapa muy importante porque pensamos que es en esta etapa de la enfermedad en la que debemos tratar al paciente de forma más agresiva para frenar esa afección de la piel y frenar esa afección en los otros órganos internos. Todo lo que podamos hacer nosotros para tratar de forma agresiva al paciente en esta etapa va a hacer que el paciente se complique menos, tanto de la piel como de órganos internos. Esto es en la enfermedad difusa, en las etapas tempranas. En las etapas intermedias o tardías, como que la enfermedad ya se empieza a apagar y ya en general ya no hay tanta afección en la piel va mejorando, la afección a órganos internos se estabiliza y generalmente en etapas tardías de la enfermedad difusa ya no ocurren muchas cosas nuevas. Por otro lado, en la enfermedad limitada, los pacientes al principio suelen tener pocas molestias. Pueden tener fenómeno de Raynaud, que es esta cuestión de que se les ponen los dedos blancos, morados o rojos cuando se exponen al frío o con el estrés. Pueden tener reflujo y puede ser que no les ocurra nada más. Y en etapas tardías de la enfermedad es cuando pueden desarrollar complicaciones a órganos internos. Entonces, a pesar de que la esclerosis sistémica se ha conocido como una enfermedad, en realidad son dos grandes subtipos y en realidad también cada paciente es distinto. La afección que tienen los pacientes es distinta, no todos los pacientes desarrollan todas las complicaciones, afortunadamente, y no todos los pacientes se afectan de igual forma. Hay pacientes que se afectan mucho más que otros o que responden bien a un tratamiento y otros que no responden bien al mismo tratamiento. De tal forma que es importante que los médicos evalúen al paciente en varias cosas. Uno, el subtipo de enfermedad, si es difusa o limitada. Otro, en la etapa en la que está, si es en etapas tempranas de la enfermedad o si es en etapas más tardías de la enfermedad, porque dependiendo de eso va a escoger el tratamiento, qué tan rápido está progresando la enfermedad y en base a eso decidir cuál es el mejor tratamiento. Por eso seguramente ustedes platicarán entre ustedes y habrá algunos de ustedes que estén con un tratamiento, otros con otro, u otros que les hayan dicho, no, usted no necesita un inmunosupresor, le vamos a dar otros tratamientos, pero no necesita un inmunosupresor. Entonces, esto de que yo les decía que los diferentes pacientes tienen complicaciones en diferentes órganos o sistemas, pero no en todos. O sea, no todos los pacientes van a tener problema muscular o gastrointestinal o pulmonar. Es una enfermedad sistémica que puede afectar diferentes órganos, pero no todos los pacientes van a tener afección a todos los órganos. Por ejemplo, los pacientes de nuestro país con enfermedad difusa, aproximadamente 75% tienen problema articular, a diferencia de 66% de los pacientes con enfermedad limitada. Los pacientes con enfermedad difusa, casi la mitad tienen algún problema de fibrosis pulmonar y un poquito menos frecuente los pacientes con enfermedad limitada. Los pacientes con enfermedad difusa, aproximadamente 15% pueden tener una enfermedad cardíaca, pero esto es menos frecuente en pacientes con enfermedad limitada. De tal forma que pueden ver que aunque es una enfermedad sistémica, la frecuencia de aparición de diferentes complicaciones pues es distinta en cada subtipo y también de acuerdo a otras características como los anticuerpos. Ahora vamos a hablar acerca del tratamiento. El tratamiento, hay diferentes guías, hay diferentes lineamientos.
El más reciente que se publicó a nivel mundial fueron las recomendaciones EULAR 2017, que como pueden ver, pues ya tienen algunos añitos. Y este año, justo este año, estamos trabajando con un conjunto de médicos reumatólogos, neumólogos, cardiólogos, cardioneumólogos, dermatólogos, en hacer las recomendaciones mexicanas de tratamiento de esclerosis sistémica, que muy probablemente se publiquen en 2024 o principios de 2025. Entonces vamos a tener guías nacionales y eso va a ser importante también para unificar los criterios, para que todos los reumatólogos de todo el país tengamos más o menos los mismos criterios de tratamiento, y también va a ser una herramienta para que ustedes como pacientes, como grupo de pacientes, puedan organizarse y exigir un poquito a las autoridades, exigir a los sistemas de salud, como cuál es el mejor tratamiento que deben tener. Estas recomendaciones se van a dividir, al ser una enfermedad sistémica, se van a dividir por órganos y sistemas. Entonces, lo que voy a platicarles aquí va a ser eso, un poquito dividido por órganos y sistemas. Primero vamos a platicar de la afección vascular, que es tan común en todos los pacientes, y después vamos a platicar de piel y pulmones, que son las cosas más importantes y más frecuentes en los pacientes. Entonces, el fenómeno de Raynaud, que es esta situación de que se cambian de color los dedos con la exposición al frío o con el estrés, es de las cosas más comunes en esta enfermedad. Prácticamente 9.5 de cada 10 pacientes lo tiene. Es una de las características más tempranas de la enfermedad también, y es algo que se debe tratar de forma dirigida. Además del tratamiento que se les dé en general para la enfermedad, el fenómeno de Raynaud, si es algo muy intenso, puede tener un tratamiento específico. Entonces, estas recomendaciones EULAR dicen que uno de los tratamientos de primera línea que se deben usar son nifedipina y otros fármacos similares a nifedipina. Nifedipina o nifedipino es un medicamento que se utiliza para la presión arterial. Todos los medicamentos para fenómeno de Raynaud son medicamentos para abrir los vasos sanguíneos, y generalmente estos son tratamientos para la presión arterial. ¿Por qué? Abren los vasos sanguíneos y mejora el flujo de sangre hacia las partes periféricas, y entonces mejora el fenómeno de Raynaud. Ustedes pueden tener ciertas medidas de control de la temperatura, que serían como la primera línea de tratamiento, medidas generales, pero si estas no son suficientes, entonces se utiliza algún vasodilatador. Y entonces nifedipino, amlodipino son de primera línea, pero si los casos son más graves, son más complicados, entonces hay otros tratamientos que se pueden intentar, como los inhibidores de fosfodiesterasa 5, como sildenafil, vardenafil y todos esos tratamientos, u otros medicamentos que son análogos de prostaglandinas, que son las prostaglandinas son vasodilatadores naturales que tenemos en el cuerpo. Entonces, estos se han producido de forma química y también se pueden administrar de forma externa, tanto tomados como inyectados, para pacientes que tienen fenómeno de Raynaud muy grave. Por ejemplo, aquellos que se complican con estas lesiones de cicatrices puntiformes o úlceras. Estos pacientes que tienen estas lesiones son generalmente porque el daño vascular es tan importante que no llega la sangre hasta las puntas de los deditos, y entonces pueden tener lesiones en las puntas de los deditos o perder un pedacito de dedito por la mala circulación. Entonces, estos pacientes generalmente necesitan vasodilatadores más intensos. Se pueden hacer combinaciones de vasodilatadores, y hay pacientes que pueden tener tratamiento intravenoso incluso. Como los pacientes cuando tienen ulceritas se les puede complicar con infecciones, pues a veces necesitan tratamiento antibiótico para la infección, y esto puede ser tomado, o a veces si la infección es muy importante o se llega a ir al huesito, pues hay veces que se tiene que dar tratamiento antibiótico intravenoso. Algunos de estos tratamientos de los análogos de prostaglandinas no hay en México, pero hay algunos que ya llegaron, y son medicamentos que se consideran de alta especialidad porque son poco accesibles y son muy costosos. Otros, como Bosentan y Macitentan, se utilizan principalmente para hipertensión pulmonar, pero en casos de úlceras graves también se pueden utilizar.
Otros tratamientos que se han utilizado para úlceras son tratamientos como toxina botulínica, por ejemplo, que es el Botox famoso que se utiliza para las arrugas. También hay algunos ensayos clínicos que se están utilizando para la circulación, para úlceras. Y otros que también están todavía a nivel experimental es se toman células, la fracción, le llaman fracción extramal vascular del tejido adiposo, que es una mezcla de tejido adiposo con células madre, que se toma de la pancita del paciente, se le hace como una liposucción al paciente y esa mezcla de grasita con células madre se inyecta en las manos y esto puede ayudar un poquito a mejorar la circulación. Este es un tratamiento experimental que se tiene que hacer en sitios en hospitales grandes, que no es lo mismo que lo que les ofrecen a veces de célula madre, que les venden un frasquito con células madre y le dicen que esto es células madre y que se las van a aplicar y les van a mejorar. Eso es totalmente distinto, eso no está para nada probado. Si van a ofrecerles un tratamiento de células madre, tiene que ser en un hospital establecido y grande y con múltiples especialidades, porque son los que realmente garantizan que sea un tratamiento estandarizado. Entonces, tratamiento de célula madre en forma local, por ejemplo, se ha utilizado para deditos, úlceras, y se ha utilizado también para mejorar la apertura oral en los pacientes cuando tienen problema para abrir la boca. Ustedes se acuerdan que muchos de los pacientes con esclerosis sistémica se les hacen sus labios chiquitos y además de hacerse los labios chiquitos, tienen problema para abrir la boca por problema de la mandíbula. Entonces, en este tipo de pacientes se les ha utilizado este mismo procedimiento, que es extraer las células grasas de la pancita, la liposucción como tal, se enriquece de células madre y se les inyecta alrededor de los labios. Esto, además de tener un efecto estético de mejorarles el grosor de los labios, también puede mejorar un poco la apertura oral. ¿Okay? Entonces, no es solo un tratamiento estético, sino un tratamiento funcional. Otros tratamientos para fenómeno de Raynaud y úlceras digitales son los que están aquí, que en general son otros vasodilatadores y los que les comentaba yo que son experimentales, ¿no? Entonces, les comentaba que en la actualidad las principales causas de muerte de los pacientes con esclerosis sistémica es la fibrosis pulmonar y la hipertensión arterial pulmonar aquí en anaranjado. Entonces, la investigación de tratamientos se ha enfocado mucho a esto, pues porque es lo que es muy importante, preservar la vida de los pacientes. En cuanto al tratamiento de la hipertensión pulmonar, ¿qué es la hipertensión pulmonar? Este es, del lado izquierdo es una arteria normal, que todo lo que está rojo aquí adentro es la luz del vaso por donde pasa la sangre. En la hipertensión arterial pulmonar, las arterias chiquititas del pulmón se van cerrando y ya no puede pasar suficiente sangre. Y si no pasa suficiente sangre, entonces aumenta la presión. El corazón tiene que tratar de bombear más sangre contra la presión de una manguerita que está muy cerrada. Eso es la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, parte del tratamiento también es abrir las arterias un poco más y se han utilizado múltiples fármacos vasodilatadores para abrir las arterias. Y ahora, la recomendación actual del tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar generalmente es combinar 2 o hasta 3 fármacos. Entonces, generalmente el tratamiento estándar empieza con sildenafil, vardenafil o alguno de estos fármacos que son inhibidores de fosfodiesterasa 5, que están aquí escritos en este renglón, ¿ok? Inhibidores de fosfodiesterasa 5, son todos estos fármacos, generalmente esa es la primera línea de tratamiento, pero generalmente ahora se combina con otros fármacos de otros grupos, con otros mecanismos de acción para atacar el problema desde diferentes trincheras, ¿ok? Entonces todos son vasodilatadores. Y si se dan cuenta, es muy similar a los tratamientos que se utilizan para las úlceras digitales y para el fenómeno de Raynaud, de tal forma que cuando un paciente tiene hipertensión arterial pulmonar y le dan estos fármacos, como consecuencia, generalmente también le va a mejorar el Raynaud y generalmente no va a necesitar otro tratamiento para Raynaud cuando ya está con alguno de estos tratamientos. Todos estos tratamientos, como abren los vasos sanguíneos, a los pacientes generalmente les baja la presión, entonces pueden sentirse a veces como un poquito mareados o así porque les baje la presión, pero es algo completamente normal. Y entonces cuando les den ese tratamiento, les abre los vasos sanguíneos y también les va a mejorar el Raynaud.
Les digo ahorita, el tratamiento estándar ya es que les combinen 2 o hasta 3 fármacos. Limitante es que también son fármacos muy caros, la mayoría de ellos. Entonces, generalmente el paciente tiene acceso, si tiene algún sistema de salud o algún tipo de seguros, de seguro de gastos médicos o de seguridad social. Entonces, es muy importante buscar tener acceso a estos fármacos a través de sus instituciones. Después está el tratamiento de la piel. Y aquí viene generalmente combinado, en las guías viene así combinado como tal, piel y pulmones, y ahorita explicamos por qué. Entonces, en la esclerosis sistémica, como les decía yo, hay como diferentes fases. Aquí hablamos de la esclerosis sistémica difusa. Generalmente empieza con una fase edematosa, es decir, la mano y otras partes del cuerpo se empiezan a ver como hinchadas y el paciente empieza a tener dolor por la inflamación y problema para doblar la manita por tanta hinchazón. Y esta misma hinchazón puede ocurrir también en los pies y en otras partes del cuerpo. Entonces, esto es lo primero que pasa y se llama fase edematosa. Después del edema hay una fase de induración, que es cuando la piel se empieza a poner durita y el paciente ya no puede hacer un pliegue, y cuando los doctores hacemos este pellizco ya no podemos pellizcar muy bien la piel. Y como pueden apreciar aquí en la foto de abajo, se ve la piel como rojita y como algunos pliegues se ven más blanquitos y rojito y blanquito, y es por tanta hinchazón y tanta como infiltrado ahí de tejido fibroso. Y después de que pase el tiempo, esta inflamación y esta fibrosis van disminuyendo. Al principio la inflamación y la fibrosis son porque se forma mucha cantidad de colágeno, un exceso de colágeno que se deposita en los tejidos, y después de un tiempo, ese colágeno se va degradando y va desapareciendo, y entonces queda la fase atrófica, en la que pues ya no se ve para nada hinchado, ni se ve tan indurado como en esta fase, sino se ve una piel mucho más delgadita. Y en esas fases tardías, de hecho, la piel se hace más delgadita y el tejido que está abajo de la piel, como la grasita, lo que le llamamos el tejido celular subcutáneo que está abajo de la piel, se hace más delgadito. Y la piel se puede ir pegando al tejido celular subcutáneo. Entonces es una piel más delgadita y son etapas en las que los pacientes también tienen la piel más delicada y se tienen que cuidar de raspones o cosas así porque se pueden lastimar más fácilmente. Entonces, los tratamientos para la piel van dirigidos generalmente a las fases iniciales, cuando la piel está edematosa o cuando está indurada. Cuando la piel ya está como atrófica, muy delgadita, generalmente ya no damos tratamientos ni antifibróticos ni inmunosupresores porque ya no hay inflamación y ya no hay fibrosis, y por eso cuando ustedes, si ustedes son pacientes que ya tienen fases más tardías de la enfermedad y su piel está de este tipo, probablemente ya no les vayan a iniciar o a dar un nuevo inmunosupresor porque se considera que ya no les va a funcionar. Generalmente los tratamientos vienen así en todas las guías vienen piel y pulmón juntos, porque los tratamientos que se han dado para pulmón se ha visto que en general funcionan para piel, o cuando han hecho estudios, por ejemplo, para ver tratamientos para fibrosis pulmonar, han visto que esos tratamientos también les mejoran la piel a pacientes con esclerosis sistémica difusa, entonces por eso los han agrupado, ¿ok? Porque algunos funcionan para las dos cosas. Entonces, por ejemplo, aquí se hicieron algunos estudios con ciclofosfamida, allá en los 90s o por allá de los 90s y los 2000s, hicieron estudios de ciclofosfamida, que es un fármaco inmunosupresor que también se utiliza para quimioterapia para algunos cánceres, por ejemplo, pero que en reumatología lo utilizamos mucho para esclerosis sistémica, para lupus, para algunas otras enfermedades reumatológicas. Entonces, hicieron este estudio en el que vieron que los pacientes que les daban ciclofosfamida se estabilizaba la fibrosis pulmonar. Lo que querían ellos era tratar a los pacientes que tenían fibrosis pulmonar y se dieron cuenta que la fibrosis se estabilizaba y que además la piel les mejoraba. Entonces, a partir de eso empezaron a utilizar la ciclofosfamida tanto para los pulmones como para la piel. Hay algunos ensayos clínicos chiquitos en los que se utilizó metotrexate, que es otro fármaco fármaco inmunosupresor que utilizamos para muchas enfermedades reumatológicas, en las que vieron que el metotrexate les podía mejorar la piel y les podía mejorar
las articulaciones. Estos son ensayos chiquitos y creo que metotrexate solo se puede utilizar para la piel en un grupo pequeñito de pacientes que no tiene como mucho otro problema más que piel y articular. Después están otros inmunosupresores como mofetilmicofenolato, que es otro inmunosupresor que también se utiliza para pulmón y se utiliza para piel y que se vio que es un poquito más seguro que ciclofosfamida porque produce menos baja de defensas y entonces los pacientes no se complican tanto por infecciones. Después, medicamentos un poquito más nuevos como rituximab. Rituximab es uno de estos medicamentos que les llaman biológicos, que se llaman biológicos porque van dirigidos contra algunas moléculas que están en el cuerpo, que son moléculas pues que tiene nuestro cuerpo, que son parte de nuestra biología y se llaman biológicos por eso. Este es un fármaco que se ha utilizado en otras enfermedades autoinmunes, en lupus, en vasculitis, en artritis reumatoide, ya se utiliza desde hace mucho. Y en los últimos años se han hecho algunos estudios en esclerosis sistémica, particularmente para las complicaciones pulmonares, es para lo que se ha utilizado más. Pensamos que es un fármaco que no es de primera línea, o sea, no es lo primero que yo utilizaría para un paciente que tiene problema pulmonar por escleroderma, pero si es un paciente que no le funcionó el mofetil o no puede recibir mofetil o le funcionó y luego ya le dejó de funcionar, probablemente sí lo utilizaría. O lo puedo utilizar combinado con algún otro fármaco a dosis más bajita. Entonces, hay estudios pequeñitos, hay pocos estudios, pero creo que es un fármaco que se va a utilizar cada vez más en estos pacientes y es relativamente cómodo porque es cada 6 meses. Hay otros medicamentos que se están estudiando en ensayos clínicos, por ejemplo, el lenabazun, que es un medicamento con un nuevo mecanismo de acción, que es un medicamento que tiene que ver con receptores cannabinoides. Hay otro estudio de un medicamento que se utiliza para lupus, que es el anifrolumab, que es otro tratamiento que ya está aprobado para lupus y que en breve empezaremos ensayos clínicos de anifrolumab para esclerosis sistémica. Entonces hay que estar atentos también a estos ensayos clínicos, porque muchos de estos ensayos clínicos, la ventaja es que son fármacos que ya se ha visto que sí funcionan en otras enfermedades autoinmunes, que ya se ha demostrado que son seguros en general, y que entonces ahora solo se quiere ver si funcionan también en esclerosis sistémica, y aunque son tratamientos, entre comillas, experimentales para esclerosis sistémica, ya se sabe que son seguros en otros pacientes, entonces yo creo que son fármacos que son de buena oportunidad para ustedes como grupo de pacientes. Entonces, está el área de los inmunosupresores que ya platicamos y luego está el área de trasplante de células hematopoyéticas progenitoras, que es lo que se conoce comúnmente como trasplante de médula ósea. Trasplante de médula ósea es un tratamiento que se ha utilizado para muchos cánceres como leucemias, como mielomas, y que se ha utilizado también para enfermedades autoinmunes refractarias, es decir, para pacientes que tienen una enfermedad autoinmune que está progresando muy rápido y que los médicos no la pueden tratar a pesar de darles los medicamentos inmunosupresores que comentamos. Entonces, en los años 90 y en los 2000 se empezaron a hacer algunos estudios chiquitos de trasplante de células hematopoyéticas progenitoras en pacientes con esclerosis sistémica temprana, difusa, temprana, que estaban progresando rápidamente. Eran pacientes que les daban mofetil, ciclofosfamida o lo que sea que les pudieran dar y que a pesar de eso la escleroderma iba muy rápido y pensaban que se estaba complicando mucho el paciente. Entonces era en este grupo de pacientes esclerosis sistémicas difusas, tempranas, es decir, de poco tiempo de evolución, 1 o 2 años de evolución, que estaban empeorando rápidamente, pero que no tenían daño terminal a ningún órgano, es decir, que no estaban muy, muy mal todavía, pero que pensaban que estaban avanzando muy rápido. En este grupo de pacientes empezaron a hacer ensayos para ver qué tanto les beneficiaba el trasplante de células madre propias. Este es un procedimiento igual que es un procedimiento muy complicado que se debe hacer en hospitales grandes. ¿Por qué? Porque implica lo siguiente. El paciente llega al hospital, le toman un poco de su médula ósea
con una punción especial que hacen los hematólogos, sacan su médula ósea, un poco de su médula ósea, y de ahí van a aislar las células madre. Después al paciente, eso lo mandan a un laboratorio y de forma estéril y van a aislar las células madre ahí. Y al paciente lo que le hacen es que le dan dosis muy, muy, muy grandes de inmunosupresor para barrer con toda su médula ósea, ¿ok? Y en algunos protocolos daban además radiación y dan la inmunosupresión muy, muy fuerte. Entonces, lo que hace el paciente es que pierde toda su médula ósea. Es como volver a resetear al sistema inmune. Si ustedes lo ven como en términos de computadoras, es como resetear el sistema operativo, pues así, resetean el sistema inmune del paciente. Al paciente lo dejan sin sistema inmune, con las quimioterapias tan fuertes. Y sin sistema inmune implica sin defensas, implica sin células de la coagulación, que son las plaquetas, implica también sin producir glóbulos rojos, que son lo que nos da la hemoglobina, que es lo que transporta las células. O sea, al paciente lo dejan sin médula. Tiene que estar hospitalizado, tiene que estar aislado durante varias semanas, porque cualquier infección, como no tiene sistema inmune, cualquier infección lo podría matar. Y durante ese tiempo tiene que recibir transfusiones para sostener su capacidad de hemoglobina, de transportar oxígeno. Tiene que recibir plaquetas también generalmente para que no tenga problema de coagulación. Y entonces lo que hacen es que, ya que se reseteó el sistema inmune, le dan tiempo al paciente para que vuelva a poblar su médula ósea nuevamente. ¿Ok? Y entonces el paciente poco a poco va poblando su médula ósea nuevamente y va formando nuevamente las células del sistema inmune. Y el objetivo de esto es que el paciente tenga como un nuevo comienzo de su sistema inmune y que entonces con este nuevo comienzo ya no tenga esas células del sistema inmune que le estaban provocando la enfermedad autoinmune. ¿Ok? Son tratamientos muy complicados porque les digo que el paciente pues no tiene defensas y puede fallecer por una infección grave. Entonces generalmente solo se hacen en centros de alta especialidad. Entonces hicieron estos ensayos clínicos primero en Europa y luego en Estados Unidos y vieron cómo les funcionaba a los pacientes. Y vieron que después de seguir a los pacientes durante mucho tiempo, pues los pacientes que recibieron el trasplante de médula ósea se habían deshecho del escleroderma, o sea, ya no tenían escleroderma después de varios años, pero que al principio podían tener complicaciones tan graves como fallecer por alguna infección en las primeras etapas después del trasplante. Entonces, como a los 72 meses, que era después de 5 años, ¿ok? La sobrevida de los pacientes era de 74% de los pacientes que habían recibido el trasplante de médula ósea, era muy buena, pero sí había un grupo de pacientes que fallecían en las primeras etapas. Entonces, es un tratamiento que sí puede llegar a ser efectivo, pero que también puede llegar a ser muy riesgoso. ¿Okay? Un porcentaje no despreciable de pacientes, entre el 10 o el 20% de los pacientes, puede llegar a fallecer por el trasplante. Entonces, es un tratamiento que puede ser muy efectivo, pero que también puede ser muy riesgoso y que hay que elegir muy bien a los pacientes a los que se les puede ofrecer. Solo se puede hacer en centros como con protocolos muy estrictos de selección de pacientes y de seguimiento de pacientes, ¿ok? Hay un grupo pequeño de pacientes que puede recaer del escleroderma a pesar del trasplante, pero este grupo de pacientes es muy bajito, que es aproximadamente 10%, si lo comparamos con las recaídas que tendría el paciente de recibir otros tratamientos estándar, por ejemplo, ciclofosfamida, ¿ok? Entonces, los pacientes que tienen buena respuesta, es poco probable que recaigan, pero sí es un tratamiento riesgoso, ¿de acuerdo? Esto pues se ha estudiado y ya la Sociedad Americana de Trasplante de Médula Ósea, que se hacen trasplantes de médula ósea en diferentes patologías generalmente hematológicas, pues ha recomendado que se considere al trasplante de médula ósea como un tratamiento estándar en grupos seleccionados de pacientes con esclerosis sistémica, ¿de acuerdo? Luego está lo que les decía, en etapas tardías de la enfermedad, pues no ofrecemos inmunosupresores generalmente porque generalmente no se beneficia el paciente.
Después hay otros tratamientos que son más, que se han aprobado más recientemente, y uno de ellos es tocilizumab. Tocilizumab es un tratamiento que también es un biológico que se utiliza en artritis reumatoide y en vasculitis, y que hay algunos estudios que han demostrado que puede detener el deterioro pulmonar en los pacientes con esclerosis sistémica, y también hay cierta evidencia de que podría ayudar a la piel. Entonces nosotros participamos en el ensayo clínico que les ofreció tocilizumab a los pacientes con esclerosis sistémica y tuvimos como muy buena respuesta, y a nivel internacional las instancias regulatorias ya lo aprobaron para fibrosis pulmonar. Otros tratamientos que son relativamente nuevos, enfocados a pulmón, principalmente a fibrosis pulmonar, son pirfenidona. Pirfenidona es un fármaco antifibrótico que se utiliza en diversas formas de fibrosis pulmonar de diferentes causas. En esclerosis sistémica hay un estudio pequeño en el que se demostró que era seguro y eficaz. El estudio más grande no se pudo completar porque se les atravesó la pandemia y no pudieron reclutar al número suficiente de pacientes, pero probablemente en estudios futuros pues se pueda comprobar que sí también sirva para esclerosis sistémica. Se puede acceder a él a través de varias instituciones y es un fármaco que ya está disponible a la venta en México en farmacias también, pero es de costo alto, por lo cual pues es poco accesible a todos los pacientes. Después está el nintedanib, que es otro antifibrótico, que este también está aprobado para fibrosis pulmonar en esclerosis sistémica y en otras causas de fibrosis pulmonar. También está aprobado en México y también está disponible en México en diferentes instituciones o en farmacias. Entonces, otro arsenal más. Entonces, vean cómo ya hay varios arsenales de tratamiento para fibrosis pulmonar. Están los inmunosupresores y están los antifibróticos, que serían pirfenidona y nintedanib. Después está el tratamiento de otras complicaciones, que ya voy a hablar un poquito menos, nada más las voy a mencionar, porque no es que sean menos importantes, sino que lo más importante a lo que decidí enfocarme ahora fue pulmón y vasos sanguíneos y piel, pues porque es lo más ominoso. Crisis renal es una complicación que en nuestro país es menos frecuente que en otras poblaciones, afortunadamente, y que el tratamiento de elección es IECAS, o sea, enalapril, captopril y otros fármacos de este tipo para detener el deterioro renal. No se recomienda usarlo como prevención, sino una vez que ocurre la complicación. Tratamiento para tubo digestivo, generalmente tenemos que trabajar en conjunto con un gastroenterólogo, eso es lo ideal, porque el paciente con esclerosis sistémica puede tener complicaciones en todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Primero, que no pueden abrir bien la boca, que se les seca la boca a un buen porcentaje de pacientes, problemas del esófago, acuérdense que pueden tener problemas para tragar o problemas para que se mueva el esófago adecuadamente. Muchos pacientes tienen problema de reflujo, entonces se utilizan medicamentos para el reflujo. Muchos pacientes tienen problema de estómago como gastritis o sangraditos en el estómago porque la mucosa se erosiona muy fácilmente. Muchos pacientes tienen diarreas porque no absorben bien los alimentos y porque hay un crecimiento excesivo de bacterias, entonces pueden necesitar tener que recibir antibióticos regularmente, así cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, por algo que se llama diarrea por sobrepoblación bacteriana. Otros pacientes pueden tener divertículos en el colon, que son divertículos muy grandes que les pueden dar diarrea o estreñimiento. Y finalmente, un grupo de pacientes pueden tener incontinencia, es decir, que la popó se sale solita sin tener buen control. Y el paciente muchas veces no lo dice por pena, pero es muy importante que cuando vayan ustedes al doctor digan todos sus síntomas y que no les dé pena nada. Y los médicos tenemos que ser capaces de reconocer estos síntomas y ustedes díganos todos los síntomas que tengan para que podamos identificarlos y mandarlos con el médico que corresponda. Y esto, les digo, generalmente lo manejamos en conjunto con los gastroenterólogos porque son tratamientos a veces que requieren varios fármacos, ¿no? De esto no hay recomendaciones en particular de las guías de EULAR y pues finalmente los manejamos de acuerdo a los síntomas que tengan. De otras manifestaciones tampoco hay nada en las guías y generalmente las vamos manejando de acuerdo a cómo se van presentando. Por ejemplo, si el paciente tiene artritis, le damos tratamiento para la artritis como metotrexate u otros fármacos que ayudan a artritis. Incluso utilizamos
Otros fármacos que se utilizan en artritis reumatoide, cuando nuestro paciente con escleroderma tiene mucha artritis, cuando el paciente tiene inflamación de los músculos, que es miositis, que les causa inflamación y debilidad de los músculos, también utilizamos inmunosupresores o esteroides. Generalmente no utilizamos mucho esteroide en esclerosis sistémica porque las dosis altas de esteroides se han asociado a complicaciones renales, pero hay algunas circunstancias en las que usamos esteroides, que es, por ejemplo, cuando el paciente tiene inflamación de algunas estructuras del corazón o cuando tiene inflamación de los músculos. Ahí es cuando utilizamos esteroides. En otras circunstancias no debemos utilizar esteroides a dosis altas. Otra parte muy importante del tratamiento que debe hacerse desde etapas muy tempranas es fisioterapia. Yo siempre soy súper enfática con mis pacientes que desde etapas tempranas de la enfermedad, cuando empiezan a sentir que sus deditos no doblan bien o no estiran bien, es muy importante que desde esas etapas tempranas vayan a fisioterapia porque eso es lo que les va a permitir conservar su rango de movimiento y su fuerza. Si el paciente no acude a terapia pronto, puede irse haciendo contracturas y esas contracturas en etapas tardías es mucho más difícil que se puedan revertir, pero si se tratan desde etapas tempranas, pues el pronóstico va a ser mucho mejor. La fisioterapia se debe dar, bueno, para manos es muy importante, pero también se debe dar para todas las demás estructuras que pueden causarles limitación, por ejemplo, para la apertura oral, fisioterapia para abrir mejor la boca, fisioterapia para cuando tienen inflamación muscular, para ganar fuerza otra vez. También es muy importante el apoyo nutricional, el acudir con un nutriólogo cuando tienen problemas digestivos, porque hay ciertos alimentos que les pueden ayudar a mejorar los problemas digestivos de diferente tipo. Por ejemplo, si tienen diarreas, hay ciertos alimentos que les pueden ayudar a controlar la diarrea de forma natural. Si tienen reflujo, ¿qué recomendaciones les pueden dar para evitar el reflujo? O si tienen problema de músculos, ¿qué recomendaciones nutricionales les pueden dar para mejorar el músculo? Como pues comer más proteína, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que acudan al nutriólogo, que acudan al fisioterapeuta y que acudan al psicólogo o al psiquiatra, dependiendo de cómo se sientan, porque pues siempre el tener un diagnóstico de una enfermedad autoinmune, como cualquier otra enfermedad crónica, pues siempre es un shock para cualquier paciente y en particular la esclerosis sistémica que puede afectar pues no solo la movilidad, la fuerza, el aspecto de los pacientes es muy importante, las relaciones interpersonales de los pacientes, la vida sexual de los pacientes, entonces es muy importante que tengan apoyo psicológico para aprender a manejar estas complicaciones de la mejor forma posible, ¿sale? Entonces nosotros tratamos de tener un abordaje como muy global del paciente y tratamos de identificar los diferentes problemas que pueda tener el paciente y también derivarlos a los diferentes especialistas. Esto es una enfermedad compleja que requiere que el paciente acuda a diversos especialistas y a diversos terapeutas de diferentes tipos, de tal forma que el reumatólogo lleva la batuta del tratamiento, pero generalmente nos apoyamos de otros especialistas. Entonces es común que ustedes como pacientes con esclerosis sistémica tengan que ver a varios médicos y a varios terapeutas, y eso no lo vean como algo negativo, sino hay que verlo como algo positivo de que les va a ayudar a manejar su enfermedad mucho mejor si tienen apoyo de terapeutas de diferentes tipos y que puedan ustedes aprender a cómo manejar mejor su enfermedad. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es lo que tengo preparado para ustedes.